En el día de hoy es de gran importancia para todos contar con la presencia del doctor Fernando García Córdoba. El doctor Fernando García Córdoba es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, España, docente investigador del Colegio de Defensa Nacional de México, maestro en Metodología de la Ciencia por el Proyecto de Estudios Sociales Tecnológicos y Científicos, PEST-IC, del Instituto Politécnico Nacional, el IPN de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores hasta el 2017 y medalla al mérito docente en febrero del 2015, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional. En su haber cuenta con 13 libros publicados con Editorial Limusa, entre los que encontramos la tesis y el trabajo de tesis, investigación documental, escribir escribiendo, la perspectiva de la investigación tecnológica en educación, la tutoría, la problematización, metodología de la investigación con enfoque por competencias y autogestión del aprendizaje, entre los más recientes. Cuenta también con más de 40 artículos de divulgación. Entonces, con ustedes, el doctor Fernando García Córdoba. Bien pueda, doctor. Muchas gracias. Yo voy a ir diciendo adelante cuando tengamos que cambiar. Lo siento, muchas gracias a todos por su paciencia y por la invitación de Noriega Editores a este espacio para platicar con ustedes. Quiero agradecer el equipo de colaboradores, ahora la vemos muy brillante, Luz Dari, Carmen y Dubán, que me han ayudado con esta situación, y a cada uno de ustedes por su infinita paciencia y tolerancia, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora, en esta misma pantalla, voy a hablar de aprendizaje autónomo a partir de un libro que se llama Autogestión del Aprendizaje, que es producto de reflexiones personales. Para procurar un aprendizaje autónomo, lo voy a subrayar, tanto para los alumnos que están a distancia como para los alumnos que están presenciales. Nosotros debemos de procurar que todos tengamos un aprendizaje autónomo. Si estoy hablando de los alumnos a distancia y de los alumnos presenciales, también voy a hablar del maestro. Me parece muy importante que nosotros generemos una autogestión, un aprendizaje autónomo en alumnos y maestros. El objetivo de esto, lo he dicho, es compartir mi experiencia y reflexiones al respecto de esta situación. Vamos a tener 3 momentos en la exposición. El primero voy a hablar de cómo leo yo, cómo veo yo al maestro actual. En el segundo momento voy a hablar de cómo podría ser este maestro. ¿Cómo podría ser este maestro y el alumno? Vamos a darnos cuenta que el alumno y el maestro establecen una dinámica y uno es reflejo del otro. Para mí, uno propicia al otro y el otro se están alimentando y crean una manera de ser. Finalmente, voy a decir cómo debería de ser el maestro y cómo propiciaría entonces que fuera el alumno. Y a partir de eso, voy a señalar cómo hacer, que es un poco apoyado en el libro que espero les sirva como guía. Avanzamos, por favor, mi estimado, a la siguiente. El maestro, aquí nos quedamos. El maestro va a tener en esencia 3 modelos para ser. Estos 3 grandes modelos que están muy inculcados en nuestra cultura son la enseñanza tradicional, la enseñanza conductista y la enseñanza constructivista. Desafortunadamente, la enseñanza tradicional tiene muchos años y está muy metida en nuestra manera de enseñar. Nuestra manera de enseñar, yo digo que genéticamente está impactada de esta enseñanza tradicional. En ese sentido, tenemos que el maestro, una más si me ayudan, es un ejemplo, es un modelo. El grado tal de esta concepción, que es más antigua, pero en los países árabes subsiste, la tenemos cuando un padre de familia, una madre, una familia, nos lleva al hijo y le dice, aquí está mi hijo, se lo entrego. A veces es literal, a veces metafórico, pero a veces es muy directo. Aquí lo tiene, haga usted un hombre de provecho, haga usted un alumno, haga usted lo que sea necesario para que él salga adelante. Se tiene esta concepción de maestro en la lectura tradicional. Otro más, muchas gracias por favor, es tenerlo como un guía.
Para este guía lo vamos a apoyar en la lógica de la pedagogía y de la didáctica. Si nosotros vemos la pedagogía y la didáctica, él es el guía que va a conducir a un grupo, que va a conducir a alumnos y que va a idear para que hagan lo que él les va a enseñar. Es una enseñanza traduccional combinada entre lo conductista y lo tradicional para lograr el aprendizaje. No llega, quiero subrayar que no hemos logrado, desde mi perspectiva, una enseñanza tradicional. Nos cuesta trabajo que ellos elaboren proyectos y que sigan, nos cuesta trabajo generar un aprendizaje significativo. Pero en esta lectura es que tenemos ese tipo de guía, el maestro como un guía. Son lecturas que yo veo del maestro que tenemos ahora. Otro más es el maestro que lo sabe absolutamente todo. Si me ayudan con la diapositiva, tiene el saber. Él es el que posee el saber, lo va a transmitir al alumno y el alumno lo va a repetir. Tenemos un problema final. Aquí me voy a detener un poquito, porque a veces el maestro también cree esto. Y el maestro considera que tiene un saber total, absoluto, y que lo único que tiene que hacer es traducirlo. Lo más delicado que me parece es que él posee el conocimiento total, absoluto, verdadero y final. No hay más. Quiero subrayar que esta condición de el maestro creer que tiene el total, absoluto, verdadero y final, se manifiesta cuando hacen examen. Si el alumno contesta el examen, el maestro se siente tranquilo porque ya tiene el saber final, el saber absoluto. Tenemos un problema propiciado por la evaluación, porque la evaluación nos hace enfocarnos solo a un pequeño saber de esa parcela. La evaluación nos hace mirar solo una parte y creer que cuando lo tiene ya lo sabe todo. Lo hacemos los maestros y el alumno también asume esa condición y entonces cree que ya lo sabe todo. Una condición más que yo leo en el maestro es que el maestro todo lo puede. El maestro va a lograr que el alumno haga todo y el maestro debe de saberlo todo. Cuando yo empezaba a ser maestro, alguien me dijo, no, tú nunca digas que no lo sabes. Tú no digas que no puedes. Cantinflea o a ver qué haces, pero que no vean que tú no sabes. Me parece grave. Pero esa es la concepción que tenemos. Quiero resumir esta lectura que yo hago. Un día doy una plática y estaba allí el doctor David Segura y me dice, somos amigos, y me dice, oye Fernando, ¿por qué estás hablando de autoformación? Eso no existe, es formación. Y entonces le dije, lo que pasa es que tú crees que el maestro es el todopoderoso, que es el que va a ser, el que va a formar al alumno. No es el alumno, es el maestro, el que el todopoderoso, él es un gran pedagogo, tiene muchos conocimientos de didáctica, es el único que puede formar al alumno. Le digo, no, el alumno se tiene que autoformar. Y tenemos grandes ejemplos. Freud se construye en un enorme sujeto a partir de autoformarse. Simone de Beauvoir, esta gran filósofa, se construye cuando comparte y debate con un par, difícil un par, con Sartre. Ella se construye. Marx, hablan mucho de que Marx se construye cuando debate y discute con Hegel. Nosotros tenemos esta concepción de maestro. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Si tenemos esa concepción de maestro, ¿qué concepción tenemos del alumno? Pues es claro, es el espejito en correspondencia. Una más, por favor. Un alumno debería de ser un ejemplo. Y entonces tenemos un grupo y somos capaces, en esta concepción que tenemos de creer que alguien tiene todo y lo puede todo, le decimos, deberías de ser como tu compañera. Mira qué estudiosa, qué puntual, qué aplicadita. Se nos está olvidando que cada uno es único y que cada uno merece su atención, su enfoque, su particular. Pero nosotros creemos esto, que debería de ser un ejemplo. Otra condición más es que creemos que debe de ser guiado, una más con las diapositivas, hasta en doctorado. Creemos hasta en doctorado, y esto es patente en la elaboración de tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Vemos a estos docentes que le dicen, haz esto, y ahora haz esto, y ahora haz esto, y el alumno actúa en consecuencia. Hace todo lo que le vamos diciendo, porque desde la primaria nosotros lo educamos a que si haces lo que yo te digo, lo estás haciendo bien.
Si haces lo que yo te digo, te estás formando. Si haces lo que yo te digo, vas por buen camino. Otra condición más, si me ayudan con la diapositiva, el alumno no sabe nada. No tiene el saber, no puede generar el saber, es incapaz de generarlo. Y yo les digo, maestros, lo que pasa, el otro día hay una expresión, es que miramos y no vemos. Tenemos grandes alumnos, tenemos grandes cerebros, tenemos grandes capacidades. Un día platicaba yo esto con una maestra y me dice, sí, luego hay unos bien listos, un montón, pero nosotros tenemos la creencia de que el Todopoderoso es el maestro, no el alumno, y el que lo va a formar es el maestro, no el alumno. Una condición más, si me ayudan con la diapositiva, es que apenas puede con el alumno, apenas puede consigo mismo. Hay grandes alumnos que se han formado de la nada. Hay grandes alumnos que se han formado con resiliencia. Hay grandes alumnos que se han formado, y lo voy a subrayar, a pesar del maestro, a pesar de la escuela, a pesar del sistema, se construyen en grandes sujetos. Pero nosotros tenemos esa concepción. Para resumir en este plano, tengo un gran amigo, se llama Charlie, decimos Carlos, Charlie. Él me dice, Fernando, ¿para qué van a las universidades? Si todo está en la computadora, métete. Completamente cierto. No voy a platicar más ahora, pero si ustedes se meten, todo está en la computadora, ¿para qué van a las universidades? Pero estas son las dos lecturas que tenemos respecto del alumno y del maestro. Yo voy a invitar, en este deseo de ser autónomos, a uno y a otro, a que construyamos toda concepción del maestro. Vamos adelante, por favor. Procuremos un maestro, si me ayudan con la presentación, un maestro, una condición más. Para mí, un buen maestro es el que hace fácil lo difícil. Fíjense bien, hace fácil lo difícil, me ayudan con la presentación. Una maestra, Rosario Trejo, cuando oye esto, me dice, Fernando, es que hay cosas muy difíciles que no van a aprender. Una más, si me ayudan con la diapositiva. ¿Qué está diciendo una maestra cuando está diciendo, es que hay cosas muy difíciles, no las van a aprender? Se vuelve a ubicar en la enseñanza tradicional. Eso yo, que tengo maestría, eso yo, el que tiene doctorado, eso los que somos maestros, pero un alumno no lo va a aprender. Hay un gran alumno de matemáticas, Víctor, que me decía, es que no vienen a enseñarnos, vienen a apantallarnos. En México, apantallar quiere decir nada más vienen a presumir, a sorprender de que tú no puedes esto. Quiero ver qué tantas veces ha habido eso. Tenemos esa concepción de maestro que vienen a apantallarnos. Una más, yo creo que un buen maestro es que hace fácil lo difícil. Otro mejor, el que estimula al alumno para ser superado por el alumno. Nuestra finalidad, para mí, es estimular al alumno para que sea superado por nosotros. Nosotros siempre hemos dicho, el alumno debe de superarlos, sí, pero parece que le ponemos obstáculos. Creo que en niveles licenciatura, maestría y doctorado, tenemos claridad, o no, más bien somos un poco inconscientes de que el que está delante se va a construir como ingeniero, como psicólogo, como doctor, como administrador. Sí, se va a construir en el que hubiéramos querido ser nosotros. Nosotros hubiéramos querido ser esos, pero son ellos los que han logrado ser esos. Son ellos los que lo van a lograr y creo que en el inconsciente lo tenemos registrado y nos cuesta mucho trabajo. Yo creo que el maestro tiene que estimular al alumno para ser superado. Una más. El maestro, me ayuda con la diapositiva, tiene que ser una pista de despeje. Es decir, nuestros alumnos tienen que llegar lejísimos. Nuestra misión es hacerlos volar para que lleguen lejos, porque volando vamos a llegar con ellos. Yo tengo grandes alumnos, Anselmo Hernández Quirós, este alumno que fue mi alumno, llega al Colegio de México a ser maestro de sánscrito. Un alumno que llega lejísimos, uno de los grandes colegios de México es el Colegio de México. Ricardo Muñoz Sánchez fue mi alumno y llegó a ser asesor del tesorero de la Secretaría de Hacienda. Cristian Muñoz Sánchez, Cristian Talavera fue alumno mío y llega a ser el jefe de seguridad de la Torre Mayor, una de las importantes. Entonces nosotros, cuando ellos llegan, van con nosotros. Creo que tenemos que ser una pista de despegue. Más todavía,
Un punto muy importante, si me ayudan con la diapositiva, los maestros tenemos que enseñar al alumno que no se necesita una más del maestro. Una más, si me ayudan con la diapositiva. Enseñar que no necesita del maestro. Esta es nuestra función principal. Aquí quiero ubicar el aprendizaje autónomo. Cuando un alumno toma conciencia de que puede solo y de que no necesita del maestro, hemos logrado superar esa barra que habíamos construido de que yo estoy arriba y tú estás abajo. Me vas a seguir, yo te digo que tienes que aprender, yo te digo lo que tienes que revisar, yo te digo lo que tienes que leer. Ese yo te digo está enfocado a un plan de estudios. Ese yo te digo está apoyado con material de instrucción o de divulgación, no con el material avanzado. Ese yo te digo tiene planes de estudio que llevan años. Aquí lo vamos a hacer al revés. El maestro tiene que enseñarle al alumno que no necesita del maestro, pero esa es la tarea del maestro. Me parece más importante construir esta tarea en la que él se va a dar cuenta que no necesita de mí, que puede de mí. Él y yo, los dos, vamos a crecer. Nos vamos a tropezar, vamos a tener raspones, vamos a tener caídas, vamos a tener choques y lesiones desastrosas, pero estará el maestro y enseñará al alumno a levantarse nuevamente. El alumno por sí tiene que acceder al conocimiento, el alumno tiene que probarlo. El libro que he diseñado está en este sentido. El libro poco a poco va haciendo que el alumno se haga responsable, se tropiece, avance, recupere. Una tarea más, una más, por favor. Es que el maestro está dispuesto a aprender todo lo que le van a enseñar sus alumnos. Que nos avanza, no lo voy a subrayar, en tecnología. El maestro tiene que estar dispuesto a aprender todo lo que le van a enseñar sus alumnos. Si el maestro empieza a ser alumnos autónomos y autodidactas, él se convierte en autónomo y autodidactas. Aquí voy a marcar la tarea del maestro. El maestro no va a transmitir un conocimiento al alumno. El maestro va a diseñar, va a planear, va a conceptuar, va a crear conocimiento nuevo, contenidos nuevos, va a crear estrategias nuevas, va a crear carreras y va a crear modelos educativos nuevos para enseñarle al alumno que no necesita del maestro y para que sea el alumno el que se va a autoformar. Yo tengo una gran confianza en los maestros, tengo más de 40 años trabajando como maestro y sé que muchos maestros tienen mucho que aportar, mucho cuidado. Muchos maestros tienen que enseñarle a los alumnos muchísimas cosas, pero como que están abocados a transmitir lo que le han dado otros. Estamos abocados a comunicar lo que está en los libros, a quedarnos dentro del plan de estudios. No digo que no cumplamos el plan de estudios, pero podemos ir más allá. No digo que no revisemos esa bibliografía, pero podemos ir más allá. Los alumnos son el resultado de lo que hemos hecho. Obsérvenlo con mucho cuidado. Y al final de la carrera le decimos al alumno, mira, lo único que has hecho con tu tesis es copiar y pegar. Y se lo decimos en licenciatura, en maestría o doctorado. Afortunadamente lo decimos en un sentido, solamente nosotros se lo decimos a ellos. Si el alumno pudiera hablar, si al alumno le diéramos voz, el alumno con toda autoridad iba a decir, maestro, estoy copiando y pegando, porque usted ha hecho exactamente lo mismo toda la clase. Ha copiado y pegado todo lo que están en los libros. Ha copiado y pegado lo que está en el plan de estudios. Dígame usted, ¿qué es un gramo, una palabra, una frase, un concepto, una propuesta, un procedimiento de usted? Cuando estoy seguro que muchos maestros tienen mucho que aportar. Me da la impresión, esa es mi confianza, de que si nosotros procuramos enseñarle al alumno que no se necesita del maestro, eso requiere una gran didáctica, requiere una gran concepción pedagógica, requiere de nosotros, de diseñar cosas. Y aprendemos, nosotros vamos a tener mucho que aportar, porque lo tenemos. ¿Cuántas veces hemos dado lecturas, hemos visto conceptos, hemos visto procedimientos y nos encontramos incómodos? Nos encontramos a disgusto y después de muchos años sabemos que no debe de ser así. Aquí voy a hacer una pausa, nos van a ayudar ahora, porque yo tengo esa confianza en el maestro y lo que vamos a hacer, si pasamos a la siguiente diapositiva, es que les vamos a hacer llegar a todos los maestros. Perdón, me estoy equivocando. Me voy a tener un poquito así. Vamos a ver que si el maestro es esta concepción,
el alumno va a lograr el conocimiento por cuenta propia. Es chistoso, en mi experiencia, en una conferencia a directores de escuelas normales, yo les dije que los alumnos podían hacer investigación y explicaba cómo hacer investigación. Se acerca uno de los directores y me dice, los alumnos no pueden hacer investigación, ¿cómo cree, maestro? Le dije, qué bueno que no te escucharon aquellos que ganaron a los 13 años un concurso en la NASA, con un modelo, con lo que sea. Pero los alumnos pueden hacer investigación. Si nosotros los estimulamos, él va a lograr el conocimiento. Una más. El alumno quiere saber desde pequeño, por iniciativa propia. ¿Cuántos de nosotros rompimos juguetes? Lamentablemente abrimos o miramos animalitos muertos por dentro, rompimos objetos para ver cómo funcionaban. Tenemos que tener la confianza que en mayoría, ya sé que hay grandes desastres, pero en mayoría nuestros alumnos quieren ser psicólogos, administradores, guías de turistas, quieren ser ingenieros y quieren ser el mejor, o cuando menos alguien que la libre. Pero como que de repente nosotros perdemos esa idea. Nos focalizamos y focalizamos al alumno que en lugar de que se forme, desde mi perspectiva, se enfoque al programa. Aprende lo que yo te digo, lo único que vas a hacer es aprender a resolver problemas, aprender a dar respuestas para que pases el examen. Es así que en las escuelas normales a los alumnos les dicen, procura tu plaza, cuando termina la carrera obtiene la plaza y se jubila, no vuelve a tomar un libro. El doctor Juan José Hurtado decía, un ingeniero que termina la carrera, porque nosotros lo hicimos, termina la carrera y dice, ya terminé de estudiar. Y lo cumple, no vuelve a tomar ningún libro, porque nosotros le enseñamos que lo único que tenía que aprender era lo que estaba en el plan de estudios, con los libros. Hay alumnos a los que les podemos preguntar, ¿cuántos libros leíste en tu carrera? Hoy, maestro, leímos como 40 o 50, no, hombre, con la tesis como 60. A ese mismo alumno le podemos preguntar, ¿cuántos hay en la biblioteca? ¿Cuántos libros de esa temática hay en la biblioteca? Pero nosotros les hicimos creer que ya tenían todo el conocimiento. Les hicimos creer que ya sabían, porque estamos en la lógica tradicional. Entonces, el alumno logra el conocimiento por iniciativa propia, una más. Va más allá de los planes de estudio. Nosotros nos abocamos solo a los planes de estudio y cuando leemos el contenido desde una manera crítica y la cantidad de información, eso hiciste en 3 meses, eso hiciste en 6 meses, el conocimiento va mucho más allá. La bibliografía que aparece en nuestro material es bibliografía de divulgación e instrucción, ni siquiera es bibliografía de carácter inicial, científico. Nosotros tenemos que enseñar una vez más, con este nuevo maestro, con este maestro que invita al alumno a hacerse el conocimiento, a acercarse, un elemento más, por favor, que hay diferentes tipos de conocimiento. Nosotros debemos de reconocer diferentes saberes. Me voy a tener un momentito en este. Nosotros debemos de saber que hay conocimiento científico, conocimiento tecnológico, conocimiento filosófico, histórico, matemático, literario, empírico. Hay muchos conocimientos. El alumno tiene que acceder a todos, pero no todos ni tienen la misma lógica, ni tienen el mismo uso. Mucho cuidado. Esquemáticamente, el conocimiento científico, obsérvenlo con mucho cuidado, conocimiento científico, ¿qué es una célula? ¿Qué es un mamífero? El conocimiento científico tiene respuestas absolutas, porque cuando la ciencia da una respuesta es absoluta, quiere decir que es para todos los casos, pero la respuesta es relativa. ¿Qué quiere decir? Que si avanzamos en el conocimiento, esa afirmación puede cambiar. Nosotros estudiamos que las partículas indivisibles del átomo eran protones, neutrones y electrones. Hoy sabemos que eso es falso, que hay más partículas adentro. Entonces, este saber científico dice cómo es el mundo. La búsqueda es una búsqueda convergente. Si queremos saber cuál es el origen del universo, todos vamos a trabajar en lo mismo, pero convergemos, vamos a tratar de acordar. Observen con mucho cuidado que el conocimiento científico dice cómo es el mundo, la búsqueda es convergente y en ese sentido procuramos solo una respuesta. Cuando nosotros decimos que el alumno tiene que ir al conocimiento para hacer con el conocimiento, accede al conocimiento científico para llevarlo al plano tecnológico.
El discurso del conocimiento tecnológico es operativo ejecutable. Operativo ejecutable quiere decir que nos va a decir un cómo hacer para hacer con una realidad, para intervenir con una realidad, para transformar. Entonces, si yo quiero saber cómo es la realidad, quiénes son mis alumnos, la búsqueda es convergente. Pero si yo quiero saber cómo hacer con mis alumnos para lograr un aprendizaje autónomo, la búsqueda es divergente. Hay tantas posibles respuestas como mi cabeza pueda imaginar. Observemos con mucho cuidado que el conocimiento científico es una búsqueda convergente y el conocimiento tecnológico es una búsqueda divergente. Después podría hablar de otro tipo de conocimientos, pero me quiero abocar estos. Lo que nosotros tenemos que enseñar es al alumno al ir al conocimiento para pasar a planos operativos ejecutables a partir del conocimiento y hacer con ese conocimiento. Tiene que reconocer los diferentes tipos de saberes y cómo se manejan. Uno que es muy importante, no me quería enrollar, pero me enrollé. El lenguaje matemático es para procesar la información. Y el resultado va a depender de la información que procesé, no del proceso matemático. Esto es muy importante. Yo puedo haber traído una información falsa, pero la procesé con un software muy sofisticado y de repente creo que el resultado es cierto. No, el resultado puede ser falso porque la información era falsa de origen. El proceder matemático, hoy tan de moda, muchos softwares sofisticados creen que le dan la veracidad al conocimiento. No, por sofisticado y por exótico que sea el proceder matemático, la veracidad va a estar determinada en gran medida por la calidad del proceder del conocimiento que se somete a ese proceder. Entonces, enseñemos a los alumnos y él va a identificar los diferentes saberes y una más, fundamentalmente, la limitación del saber. No es el último. El saber es a lo que accedemos hoy son las mejores explicaciones disponibles. Lo que nos provee la ciencia es las mejores explicaciones disponibles. No es la verdad. Seguramente en 10, 15, 20 años tendremos mejores explicaciones disponibles. Entonces, maestros y alumnos, tenemos que ver más allá del conocimiento disponible. Maestros y alumnos, tenemos que ver críticamente ese conocimiento y a partir de ello, uno más, si eres tan amable, en la presentación que me están ayudando, recuperar el goce de querer saber, recuperar el goce de dar respuesta a mis preguntas, recuperar el goce de ser yo quien genera las respuestas, dejar el goce de acreditar exámenes, dejar el goce de repetir respuestas, dejar el goce de memorizar. Invitemos a los alumnos a recuperar el goce del querer saber. Una más, si me ayudan, por favor. En este sentido, nosotros vamos a ver que el alumno, con la guía que yo estoy planteando, lo que va a procurar en principio en un recorte, una más me ayuda, es esta gran filosofía desde los griegos acotada, lo voy a decir con mucho cuidado. La propuesta de mi libro es procurar conocerse a sí mismo, muy acotado, porque es complejo. Lo único que quiero es que el alumno se conozca a sí mismo en el plano formativo, en el plano de la formación. Es el ámbito que nos compete. El alumno tendrá que reflexionar, y es lo que procuro en el libro, y es lo que invito a hacer a los maestros, tendrá que reflexionar respecto de dónde vengo, cuál es mi origen, cuál es mi interés, cuál es mi educación, quiénes son mis padres, dónde estoy ahora, dónde estoy, cuáles son los recursos, cuáles son los maestros, cuáles son mis espacios, cuáles son mis posibilidades, a dónde quiero ir, quién quiero ser, qué quiero lograr, cómo qué me quiero formar. Las preguntas son muy grandes y complejas, pero esta es la idea. Una de las actividades es que el alumno reconozca sus fortalezas, limitaciones, igual que la de sus compañeros, los recursos que tiene disponibles tanto en casa como en otros, porque lo que va a hacer es que va a idear un plan con la compañía de sus maestros. El gran logro de este cambio es con la compañía de sus maestros, lo voy a explicar un poquito más adelante. Tiene que responder 4 preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? En lo formativo,
¿qué debo de hacer para lograr lo que yo quiero? Es esto lo que propicia la autonomía, porque el alumno va a tener esfuerzos para darse respuesta a sus inquietudes, no para cubrir un requisito externo, y puede cubrir el requisito externo y mucho más. Ese es el núcleo de este libro. Una más, por favor, si me ayudan, es que el alumno, desde mi perspectiva, tiene que trabajar de manera colaborativa con los demás, en términos de interacción y en términos de colaboración. Va a trabajar con sus compañeros y con su maestro. Considero importante, sobre todo cuando dimensionamos todo lo que tiene que aprender, que él deje y comprenda lo que es el aprendizaje individual, en el que solo yo, o en el aprendizaje cuando estoy en grupos, cooperativo. Cooperativo es que ya a mí me tocó la introducción, ahí está. A mí me tocó pagar el engargolado, ahí está. Tenemos que dejar este pensamiento al conocer a los demás, al conocer al maestro, a conocer a mis compañeros, de un aprendizaje cooperativo individual a un colaborativo solidario con los compañeros. Todos nosotros creo que alguna vez vivenciamos que algo que no sabíamos muy bien, pero tuvimos que explicarle a otro, lo aprendimos mucho mejor. O cuando resolvimos dudas con compañeros de igual pares, lo resolvimos mejor. Este libro está procurando que generemos un aprendizaje colaborativo. En esta dimensión, una más, por favor, en la diapositiva, vamos a procurar que el alumno aprenda a hacer con los demás, estamos en lo mismo, el núcleo. El núcleo de este autoaprendizaje autónomo es la metacognición. El alumno tiene que reflexionar en ¿quién soy yo? Conócete a ti mismo. ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Qué estoy haciendo para aprender? ¿Qué debo de empezar a hacer o qué debo de cambiar para aprender más? El núcleo de la autogestión, del autoaprendizaje, del aprendizaje autónomo, es que se mire y diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué debo de cambiar para lograr más conocimiento? Porque me quiero formar a mí mismo. A partir de eso, uno más, si son tan amables, él va a empezar a estudiar, a revisar estrategias y a idear estrategias. Yo tuve un alumno una vez que hizo un poema con los signos de puntuación, con los acentos, y dije, qué bárbaro. No, lamentablemente no lo guardé ni lo mantuve, pero el alumno, ahí está citado en el libro, se llama Fernando, nunca obtuve eso. El alumno ideó su propia estrategia para preservar un conocimiento. Entonces, tenemos que identificar e idear nuevas estrategias. Todo esto con la finalidad, uno más, si me ayudan, de que el alumno logre ser el que el alumno quiera ser. Uno más. El alumno tiene que lograr ser el que él quiera ser, autogestionando su aprendizaje, siendo él el que toma el mando de su formación, siendo él el que dice para dónde voy, de qué se trata. Tengo dos amigos, quiero hablar de dos metáforas en esta autogestión del aprendizaje. Un alumno decía, un pintor, me gusta mucho la pintura, y un pintor decía, el que es pintor, no puede hacer otra cosa. Y él pintó toda su vida, está en México, sufre lo que es ser pintor porque no se aprecia el arte, no se aprecia, no se compra, no se paga, poco a poco va saliendo, ¿no? Entonces, ni modo, pero él es pintor, él tiene que ser el que es. Tuve la experiencia el otro día, también estuve en un lugar fuera de México, en un mercado de libros, era muy pequeño, yo estaba revisando libros, cuando escucho a mis espaldas una conversación. Uno de los tenderos de la venta de libros le decía a otro, es que yo hablaba con mis papás y discutía, y les dije, yo quiero ser poeta. Y él vendía libros, estaba ahí como tendero. Y los padres le decían, ¿cómo crees? De eso no vas a vivir. ¿Qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre. Y entonces dice, les contesta a ellos en esa frase enorme, sí, puede ser, pero es mi vida. Es lo que yo quiero hacer con mi vida. Que me parece enorme y deberíamos de aprovecharlo. Esta propuesta va en ese sentido. El alumno tiene que reconocer dónde está, de dónde viene, a dónde va y qué quiere hacer con él mismo. ¿Qué es lo que debe de hacer para hacerlo con ella mismo? Finalizando esto, para resumir lo que he expuesto, bienvenidas ahora a las preguntas, vamos a pasar a otra de las preguntas. Creo que en términos de aprendizaje, sí, es decir, conformarse en el que él quiere ser, esto es lo que terminaba en esa diapositiva, que me están ayudando, pero vamos a finalizar ya para dar pie a preguntas.
Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El aprendizaje autónomo, uno más, para mí es el arte de lograr ser uno mismo por cuenta propia. Nosotros hemos olvidado que nuestros alumnos van a llegar a ser maestros. Nuestros alumnos van a llegar a ser profesores. Algunos de ellos van a llegar a ser directores. Unos de ellos llegarán a secretarios o ministros de educación. Unos de ellos van a ser diputados, otros van a ser senadores. Algunos de ellos puede llegar a ser presidente. Pero nosotros no confiamos en ellos. Creemos que somos los que tienen el saber y se lo vamos a transmitir. Los dos tenemos el saber. Los dos podemos generar el saber. El meollo de este asunto es reconocer esto para saber que los dos podemos avanzar de manera conjunta. No podemos perder de vista de que tenemos la mejor trinchera del país, la educación. Somos nosotros a los que tenemos ahí enfrente, o vía internet, a los sujetos que van a hacer el cambio de este país. Muy importante. Para hacer un cambio, y en ese sentido también podría ser la propuesta mía de guía, lo que se necesita es una estrategia, pero perdemos elementos de la estrategia. Una estrategia tiene 3 elementos. El primer elemento es un plan bien diseñado, bien detallado. Como maestros, para gestionar el autoaprendizaje, lo he intentado con este libro, es hacer un plan en el que se van cubriendo ciertas tareas para que finalmente logre el aprendizaje autónomo. Entonces, una estrategia requiere de un plan. 2, una estrategia requiere de unos medios. Esos medios son quién es el alumno, cuál es la computadora que tiene, cuáles son los libros a los que puede acceder, cuáles son los espacios a los que puede acceder. El plan y los medios tienen que estar perfectamente coherentes. Si hay coherencia entre el plan y los medios, hay más posibilidades de éxito. Pero un elemento clave, son tan importantes el plan como los medios. Un elemento clave de ese plan y ese medio vuelven a ser los maestros, el líder. Si hay un líder que es capaz de articular y de convencer y de utilizar y de aprovechar ese plan y esos medios y articularlo convenientemente, ese puede ser el maestro. Solo el maestro es el único que puede lograr esto. Para eso requerimos que sean autónomos, que sean sí mismos, que sean ejemplos, que sean ellos los que generan el conocimiento y logran el conocimiento y logran hacer que sus alumnos los superen. Creo que es la posibilidad de que contribuyamos significativamente a generar un aprendizaje autónomo. Seamos nosotros mismos, procuremos otro modelo, aceptemos que tenemos mucho que aprender. Muchas gracias. Gracias, doctor García. Agradecemos de verdad esta intervención. El libro al que hace referencia en esta conferencia precisamente es Autogestión del Aprendizaje, de Editorial Limusa. Esperamos haber recibido sus inquietudes a través del chat para esta breve sesión de preguntas precisamente. Informamos que este texto se encuentra disponible con Editorial Limusa en México, comunicándose al correo limusa@noriegaeditores.com con el señor Tirso Hernández y a nivel internacional en el correo luzdaris@noriegacolombia.co, mismo correo que informamos en redes previamente y desde el cual estaremos dando respuesta de precio y sistema de pago. Luzdari. Cuéntame, doctor. Se nos ha olvidado a mí Señor, cuéntame. Informarles del documento que les podemos hacer llegar de manera gratuita para que escriban un artículo. Claro, bien pueda, si gusta lo puede mencionar mientras están escribiendo sus preguntas en el chat. Muy bien, no lo mandé oportunamente. Yo confío mucho en nuestros maestros, sé que tienen conceptos, propuestas, procedimientos para generar el conocimiento y tienen conocimientos que nos pueden compartir. Entonces, les vamos a invitar para que manden un correo. Vamos a poner el otro documento donde están los correos de Limusa. Sí, los mismos que acabé de leer, el de Limusa México y Limusa Colombia. Ustedes nos van a mandar
un documento solicitando para que les hagamos llegar un documento que se llama escribir un artículo. Estamos seguros de que muchos de ustedes pueden escribir un artículo. El doctor Gutiérrez, Guerrero Rodríguez y un servidor, Fernando García, hicimos este pequeño documento que tiene 10, 15 paginitas muy pequeñitas, en la que vamos explicando de cada etapa, porque son muchas etapas para elaborar un artículo, cuál es el título, el nombre de la etapa, cuál es la etapa, cuál es el objetivo, cuál es el procedimiento, cuáles las actividades que hay que hacer y un ejemplo de cada actividad. Estamos seguros que ustedes pueden escribir grandes artículos. Si hacen llegar a Noriega Limusa un correo, Noriega Limusa Colombia, un correo, ellos pidiendo el documento para escribir un artículo. Ellos les harán llegar a su regreso este pequeño manualito para que puedan generar un artículo. Quedan invitados, sé que nos van a sorprender muchísimo con sus aportaciones para que les hagan llegar el documento de escribir un artículo. Completamente gratis, por favor, completamente gratis este pequeño manualito para que escriban un artículo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo les recuerdo a ustedes, igual, no se preocupen porque a sus correos electrónicos se les enviará este dato también. Gracias. El correo en México es limusa@noriegaeditores.com con el señor Tirso Hernández. En Colombia pueden enviarlo a mi correo luzdaris@noriegacolombia.co o a gerencialimusa@noriegacolombia.co. Como les digo, no se preocupen, a sus correos electrónicos les estaremos enviando. Asimismo, para obtener este manual, entonces ustedes tan solo manifiestan su interés para hacerles llegar. Vamos a empezar con la sesión de preguntas, ¿les parece? La primera es de la coordinadora Andrea Muñoz de la UPTC, de la Facultad de Estudios a Distancia del FESAT se llama. Dice, el hablar de aprendizaje autónomo se refiere a la capacidad de aprender por uno mismo, y esto en ocasiones genera controversia a la hora que el docente tutor direcciona el trabajo colaborativo. ¿Cómo se podría enfocar a los estudiantes para que asuman el trabajo colaborativo desde la modalidad de estudios virtuales o distancia como parte integral de su proceso de aprendizaje? Porque ellos rápidamente se escudan que se inscribieron en esta modalidad para trabajar solos. Sí. Esa es la pregunta. Sí, es la pregunta y hay una respuesta en la que me van a odiar. Porque ¿cómo hago para que mi alumno trabaje de manera colaborativa? La pregunta es al revés. ¿Qué has hecho tú para que el alumno no trabaje de manera colaborativa? Es decir, tú como maestro, ¿trabajas de manera colaborativa con los maestros? ¿Tú como maestro trabajas de manera colaborativa con los alumnos? Cuando uno trabaja de manera colaborativa, vivenciando ese trabajo, es que se hace adicto al trabajo colaborativo. Yo he escrito 16 libros, Noriega me ha hecho el favor de publicar 13 libros míos. Si ustedes adquieren un libro, a veces generalmente en la introducción yo pongo, agradezco la colaboración de Ricardo, de Minerva, de Daniel, del Rosario Trejo, agradezco la colaboración de muchos alumnos y maestros porque trabajamos de manera colaborativa. Cuando uno aprende a trabajar de manera colaborativa, difícil dejar el trabajo colaborativo. Entonces, con todo respeto, ¿qué hemos hecho para que los alumnos no quieran trabajar de manera colaborativa? Cuando nosotros trabajamos con ese mismo de manera colaborativa o propiciamos que 2 o 3 empiecen a trabajar de manera colaborativa, está demostrado, no habrá que hablar mucho, no habrá que buscar mucha información, los alumnos trabajan de manera colaborativa. Entonces, lo siento, ¿qué hiciste para que el alumno no haya visto los beneficios de trabajar de manera colaborativa? Porque además sabemos, lo estamos haciendo ahora, estamos en un chat, yo he entrado a otros chats para trabajar de manera colaborativa. No va a ocurrir la sinergia y no van a ocurrir aciertos desde la primera. Tenemos que probar una vez y otra vez e ir afinando. Lo primero que tendríamos que hacer es empezarnos a escuchar.
después empezar a aceptar la colaboración de todos y después seguiremos. Una de las grandes fallas que tenemos es que queremos que las cosas funcionen a la primera vez. Todos nos hemos equivocado y no ha salido todo a la primera vez. Lo tenemos que ir afinando, lo tenemos que ir procesando. Entonces, como tarea, porque no solo soy horrible, sino que doy tarea, empecemos a diseñar espacios y experiencias que posibiliten que los alumnos logren éxito de manera colaborativa. Voy a hablar de uno muy particular. Yo tengo de repente grupos, como todos, de 40 alumnos o de 50 alumnos, y uno dice, ¿cómo crees? Y les digo, muy bien, ya que tenemos 50 alumnos, cada alumno va a buscar un documento sobre un tema que yo digo. Cada alumno va a buscar un documento sobre lo que es un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? ¿Cómo se hace un cuestionario? Así se hizo el libro mío sobre el cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? ¿Cómo se hace un cuestionario? Y cada uno de los alumnos tiene que traer un documento, un artículo. Ahora es muy fácil por computadora. La condición es que le doy un cuaderno a un alumno, le doy unas hojas a un alumno. El que traiga su aportación se lo va a anotar y aquí va a estar Luz Dari, tienes que poner tu nombre y el documento que tú trajiste. Fuiste el primero. El segundo alumno va a poner su nombre y el documento que trajo, pero tiene que mirar que no sea el primer documento. El alumno que viene en el tercer lugar tiene que mirar que no sea el primero, el segundo, el tercero. El alumno que viene, y luego dicen el alumno, no me importa, yo no miro. El problema es que si tú lo pusiste en el número 10 y ya estaba antes, cuando se den cuenta ya van en el 30. Tendrás que buscar un documento sin haberlo visto. ¿Sí queda claro? Y tienes que buscar ya el 30 y te va a costar más. Cuando yo tengo 50 documentos diferentes en mi salón de clase, junto a los alumnos, le ponen grapa a su documento, le ponen nombre al documento y les digo, se ponen en equipos de 5 porque vamos a trabajar investigación o vamos a trabajar el tema. Cada equipo tiene sus 5 documentos. Esos documentos le ponen su nombre, se lo pasa a otro equipo y otro equipo se lo pasa a otro equipo y otro equipo se lo pasa a otro equipo. Ustedes revisan los documentos y escogen cuáles quieren, cuáles no quieren. Y cuando dicen, quiero estos, quieres el de tal compañero, ese compañero va a ver de que ustedes tengan las copias. Ese compañero anota para tal equipo, y les va a dar las copias. En 40 minutos los alumnos revisan 50 documentos que nosotros mismos en una semana, 2, 3 semanas, un mes, no lo hubiéramos logrado. ¿Soy claro? Y después los alumnos empiezan a leer y a discutir, y entre ellos discuten qué es y qué no es un cuestionario, y se percatan de la riqueza de haber trabajado colaborativamente. Les doy una pista más. Los alumnos tienen que hacer un documento de qué es un cuestionario y cómo se hace el cuestionario. 8 páginas, 6 páginas. Hoy tenemos que ser muy sintéticos y tenemos que ser escritos pequeños. En 8 páginas dicen qué es y cómo se hace un cuestionario. Esos primeros borradores, tomen aire, maestro, no lo van a revisar ustedes. Los van a intercambiar entre los alumnos y el equipo A va a revisar el del 1 y el equipo 2 y entonces lo revisan y dicen, maestro, aquí se está copiando lo que estaba en este artículo que nosotros leímos. Maestro, aquí no dice 1984, es 85, lo puso mal. Y los alumnos van aprendiendo que de tal manera colaborativa, pero si nosotros no propiciamos eso, no va a ocurrir. Somos nosotros los que tenemos que diseñar estas grandes estrategias. Discúlpame, Luz Dari, muchas gracias. No, ni más faltaba. La pregunta de Judith Aleida Ariza Ariza dice, ¿qué tipo de puentes conceptuales? ¿Cómo pueden construirse puentes entre el aprendizaje autónomo en su versión política según Benson y un pensamiento crítico del sur desde la perspectiva de Boaventura de Sousa? Muy bien. Una de las grandes lecciones que yo les había dicho y que tendría que dar es no sé. Si soy un maestro y me hacen una pregunta que sé, te lo voy a decir. Pero si me hacen una pregunta que no sé, voy a decir no sé, para que sepas con quién estás. Es lamentable que creamos que tenemos que saber todo. Voy a separar esta pregunta y lo único que voy a recomendar es que la mejor manera que podemos hacer para que nuestros alumnos aprendan, no es mía, es de Eli de Gortari, un brillante lógico mexicano de niveles internacionales con un gran reconocimiento en Rusia, no en México. Eli de Gortari dice, primero dile los conceptos. Después de los conceptos pasa a las descripciones. Después de las descripciones pasa a las explicaciones. Y luego puedes teorizar.
Si no has dado conceptos, no puedes describir. Si no has dado descripciones, no puedes explicar. Y si no has dado explicaciones, no puedes teorizar. Es de ahí que una de mis grandes patologías es seamos muy pulcros conceptualmente. Un docente tiene que tener una gran pulcritud conceptual. Si usó la palabra epistemología, si usó la palabra nociología, si usó la palabra perspectiva, si usó la palabra paradigma, si usó la palabra cuantitativo, cualitativo, cuidado. Tendría que ser el primero en decir a qué se está refiriendo. Y lamentablemente estamos en una época del barroco en el que nos encanta usar palabras domingueras con una imprecisión terrible. No sabemos a qué nos estamos refiriendo y solamente hacemos un desastre. Entonces, para una aproximación conceptual, para una aproximación al conocimiento, primero los conceptos, descripciones, después explicaciones y después podemos hablar de teorías. Y no lo hacemos. Separamos por el otro lado el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Aparecería un hermoso alumno, ¿no? ¿Qué es el pensamiento crítico? Se los voy a dejar de tarea para no enrollarme, pero solamente voy a decir que es una de las grandes condiciones que debe de cumplir esta formación de aprendizaje autónomo, este reconocimiento de que el saber no es el último a niveles universitarios. Vamos a darle a un alumno un libro, pero no le digamos que se ponga a idolatrarlo, a venerarlo. Cuando yo le doy un libro a un alumno y le digo, apréndetelo y repítelo, le estoy diciendo, aquí está la verdad. Aquí está lo que tienes que saber y no hay más. Eso es desastroso. Desde mi perspectiva, háganlo y no le den todo el libro completo. De repente tienen más ganas de cansar al alumno que de que aprenda. Díganle al alumno, mira, quiero que leas el capítulo 3, porque yo conozco el libro, yo sé dónde está el meollo del asunto. Lee el 3 y el 7. Solo quiero que leas el 3 y el 7. Y quiero que me digas con qué estás de acuerdo, por qué, y con qué no estás de acuerdo, por qué. Estamos propiciando un pensamiento crítico, porque me va a decir con qué no está de acuerdo, pero cuáles son las razones por las que no son. Me va a decir con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo y por qué. Es lo mejor que podemos hacer y nos vamos a ir de espaldas cuando nosotros hayamos usado un libro durante años y ahora viene un muchachito de 20 años, de 17 años y nos dice, oiga maestro, yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. ¿Se acuerda que el otro día vimos y hablamos y me encontré una información en internet y aquí está mal, y aquí le falta, y aquí está vacío? Es lo mejor que podemos hacer, desarrollar un pensamiento crítico en nuestros alumnos desde el primer momento en que aparecen en nuestras manos. Desde el primer momento que tenemos contacto. Hay un riesgo y es muy costoso. El riesgo muy costoso es que cuando sigan las clases, en primer semestre o en segundo, y uno de nosotros esté hablando, el alumno nos va a decir, sí, me parece interesante, maestro, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Esto puede ser de esta manera, y ya leí, y ya vi, y tiene que ser de esta manera. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo los invitaría, un poquito para resumir, porque hablo muchísimo, a que dejáramos la lógica de la cátedra de principios de la universidad, en la que yo sé todo y ustedes lo anotan y lo reciben, y pasáramos a la maravillosa lógica del seminario. En el seminario es cuando yo voy a coordinar, yo voy a conducir, pero todos son capaces de generar conocimiento. Todos van a aportar y todos van a avanzar y todos van a llegar lejísimos. Volarán. Muchas gracias, Elisa. A usted, doctor. Nos pregunta de Bolivia, doña Alejandra Martínez. Una reflexión muy profunda y a la vez muy interpeladora en estos tiempos en los que nos está cuestionando desde las mismas bases la educación. Muchas gracias. ¿Qué sugerencias en esta época de pandemia en cuanto a estrategias pertinentes para generar el aprendizaje autónomo a través de los medios virtuales? Motivo de esta reunión. Muy bien, sí. En su momento yo aclaraba que nosotros tenemos que aprender ya lo sabemos, a generar recursos, conceptos, procederes, material didáctico, contenidos. Lo tienen, maestros. Estoy seguro que nos van a sorprender mucho con sus aportaciones. Tienen mucho que aportar. Y pónganse a trabajar colaborativamente con sus hijos, con el vecinito, con el alumno vía Zoom, para idear un video, para idear un juego interactivo, para idear unas diapositivas. ¿Sí queda claro? Tenemos que trabajar colaborativamente. Yo hice un desastre antes de empezar esta conferencia porque esto no es lo mío,
porque cometí el error de trabajar 25 años en una escuela donde se daba informática. Y cuando tenía un problema en informática, le decía a un alumno, ven, a ver, ayúdame con esto, ven. Entonces me quedé atrasado. Pero ahora trabajo con muchos alumnos y ellos nos dan 3 vueltas. 3 vueltas. Quiero subrayar que yo tuve un gran colaborador, César Daniel Ramírez Antonio, estos chicos que nosotros tenemos que enseñar a despegar. Él vivió muy pequeño, 15 años, 16 años, debajo de unos puentes y limpiaba ventanas de autos y se acercó a la droga y dejó la droga y hoy está estudiando la preparatoria y él quiere ser un asesor de imagen y va a ser un asesor de imagen, pero nosotros no lo creemos y me consta. Por eso dije el nombre completo, César Daniel Ramírez Antonio. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una parte, es con el trabajo colaborativo, con otros compañeros, con gente que sepa de software, con nuestros alumnos, con nuestros hijos, con el vecinito, que nos va a ayudar a ver cómo lo hacemos atractivo. Una chica acaba de pedirme una foto, la hija de mi vecino en Puebla, que tiene 10 años, me dice, ¿te acuerdas de esa foto que les hice llegar, Luz Dari, en la que digo, quédate en casa y estoy con un martillo? Es una chica de primaria que dijo, ¿me ayudas con mi tarea? Me encantó, se lo di y ella hizo un juego de fotos que no hubiera hecho yo, en el que cada uno estaba una palabra. Tenemos que aprender mucho de todos. Muchas gracias. Sí, señor. Andrés López nos pregunta, ¿cómo incluir la filosofía desde la educación básica? Nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, el gusto por ser agentes del conocimiento y transformador de la realidad social actual, no un nuevo plan de estudios. Mucho cuidado. Me gusta la pregunta porque va a permitir hablar de que el pensamiento filosófico no sirve para hacer con el mundo. Mucho cuidado. De repente leemos una filosofía y creemos que así debería de ser. Es por eso que digo que tenemos que reconocer los diferentes discursos. El escrito filosófico, mucho cuidado, en esencia, porque puede haber unos que se traten de filosóficos, pero me parece que pueden estar fuera de lugar. Un escrito filosófico es un pensamiento crítico reflexivo. Si nosotros leemos Vigilar y Castigar de Foucault, no es para que vigilemos o castiguemos o dejemos de vigilar o castigar, no, es simplemente, bueno, no es simplemente, sino es básicamente para que su lectura nos haga cuestionar, nos haga reflexionar, nos haga considerar y en otro plano decidamos qué vamos a hacer. Pero el discurso filosófico no es para llevarlo a la práctica. También está la complejidad de Morán, y una alumna me dice, yo quiero hacer un trabajo para conocer la complejidad. Le digo, pues entonces no lo leíste, no leíste esa Morán, no lo entendiste. El discurso filosófico es un pensamiento crítico, reflexivo, que nos hace cuestionar y reflexionar, no llevar a la práctica. El maestro más bien estaba preocupado de cómo promover esto entre los alumnos. Lippmann y muchos teóricos más, que no recuerdo ahora, que trabajan en filosofía para niños, seguro que darán mejores pautas que yo, de cómo hacer para reflexionar y para promover el pensamiento crítico en los alumnos. Lo comparto con él. Es básico que generemos pensamiento crítico. Gracias. Gracias a usted. Este es un aporte de la señora Patricia Uriostegui Palacios. Ella es de CONALEP, plantel Coyoacán, docente en la Universidad del Pedregal, en México. Dice, decía Wayne Dyer que debemos enseñar a los hijos a ser sus propios padres. Si lo trasladamos a nuestra realidad docente, enseñemos a los alumnos a ser sus propios profesores. Completamente de acuerdo y me gusta que a partir de una cita haga su planteamiento. Dejemos de venerar, sino tomemos eso como modelo, como pista de despegue para generar nuestro pensamiento. Me encanta porque la maestra está propiciando un pensamiento propio que lo tienen todos, que tiene mucho que aportar. Y ella genera varias citas, la verdad, que estarán en el chat disponibles. También nos dice el profesor Jesús García Fabián, no entiendo, no conozco la institución, dice, el aprendizaje autónomo es muy importante. Entonces, ¿por qué las aulas son tan cuadradas y no son diferentes para producir un ambiente de aprendizaje significativo? Bien hecho. Y a mí que no me gusta enrollarme, no es la sala, es lo que yo hago con la sala, es lo que yo hago con el salón, es lo que yo hago con los alumnos, ¿sí? Y no me provocó, pero yo me voy a meter este aprendizaje tradicional
Y luego me voy a meter a esta política del país. Y este aprendizaje tan dependiente, a mí me parece de terror en una institución en la que trabajo, son capaces de mandarme una hoja con los días, estoy hablando de nivel de doctorado, son capaces de mandarme una hoja con el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no? Sábado, lunes, martes, lunes a viernes, y me dicen, ¿qué días, a qué hora va a estar usted trabajando la tesis del alumno de doctorado? ¿Qué días, a qué horas va a trabajar usted con su alumno de doctorado? Les dije, momento, ¿estamos en un doctorado o estamos en una escuela de regularización? ¿Cómo que qué horas voy a trabajar con mi alumno? ¿Cómo que voy a estar pegado a mi alumno? ¿Cómo que lo voy a hacer dependiente cuando está haciendo su tesis? Entonces, el principal problema que tenemos es que somos dependientes. Y todo el mundo viene y dice, como Chomsky dijo, como Freire dijo, como Abrams, ¿y tú qué dices? Es que Chomsky, es que Apple, es que Foucault, ¿y tú qué dices? No, es que no. Tienes que darme tu discurso, pero en una lectura personal, esto no le conviene a gobiernos autoritarios. Porque si nosotros tenemos un gobierno autoritario, el alumno va a depender del maestro, y el maestro va a depender del coordinador, y el coordinador va... Entonces dicen, no, que lo arregle el maestro, no, que el director arregle eso, no, que el gobernador arregle eso, ¿sí queda claro? Nos hacen dependientes y entonces no somos autosuficientes. Si generamos autogestión, un aprendizaje autónomo, vamos a ser completamente independientes. Y entonces, cuando haya una autoridad o alguien que esté fuera del lugar, vamos a tener razones y elementos para decirle, perdón, pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Estás mal por esto y por esto. Tenemos que lograr discursos, como lo ha hecho la maestra en una cita previa, documentados. Un discurso documentado es cuando yo digo algo, pero tengo razones teóricas o empíricas que sustentan lo que estoy diciendo. Si no tengo razones teóricas o empíricas para sustentarlo, no tiene ningún sentido. Entonces, a ciertos regímenes les conviene que los alumnos sean dependientes, que no sean pensantes, que no sean críticos, porque les van a estorbar. No sé si era la pregunta, pero bueno, aproveché. No, pues pensaría que estuvo bien dentro de la explicación. Dice Oscar Mauricio González Gómez, y es la última. Según lo que responde el doctor, mi pregunta es, ¿todo trabajo colaborativo debe tener siempre un trabajo previo individual? Sí. Dos, nosotros como maestros tenemos que haber planeado muy hábilmente cómo van a participar, cuáles son los insumos y qué van a hacer con esos insumos. Entonces tenemos dos momentos, y un momento en el que les decimos, como he dicho, cada alumno va a traer un documento con ciertas condiciones, lo van a ir registrando en ese orden. Yo diseñé esa actividad, pero cuando ya tenemos el documento, se lo van a repartir. Busquen primero el concepto. Cada vez que ustedes tomen un tema, un asunto, una materia, Eli de Gortari, lo primero es claridad en los conceptos. ¿Qué es un cuestionario? Qué bonita pregunta porque me va a permitir. ¿Qué es un cuestionario? Y después hacen sus aportaciones. Recuerden que los alumnos, me va a permitir cerrar, tienen que hacer una lectura crítica. Entonces, estos alumnos de primer semestre, compañeros, de primero o de segundo, mi cabeza no alcanza para recordar, de primero o segundo semestre de licenciatura, tenían que decir qué era un cuestionario y cómo se hacía un cuestionario. Recibieron los documentos de sus compañeros, ya estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando no había ni siquiera internet. Los repartieron, los revisaron, y lo primero que les dije es, cada quien tiene que dar su concepto de qué es un cuestionario. Nos reunimos en pleno, y entonces dijimos, a ver, ¿qué es un cuestionario? Aparecen los chicos que no saben leer, porque hay quien lee, pero nunca entiende. Un cuestionario, maestro, para nosotros es como dice tal teórico, cuidado, que era un teórico el que respaldaba. Es un recurso para obtener información de carácter psicosocial. Es un recurso para obtener información psicosocial. Y le dije, a ver, en lugar de ponerle cuestionario, ponle entrevista. Entrevista es un recurso para obtener información de carácter psicosocial. No estás dando nada. No estás diciendo nada. Otros, no, como dice Namak Foros, que también escribe en metodología, es un recurso que nos permite obtener de poblaciones o muestras datos de carácter psicosocial. Ah, muy bien, está muy bien. Cuidado, estoy hablando de alumnos que tenían 18, 19 años, no sé qué edad tienen en el primer semestre. En esa revisión, 3 chicas, lamentablemente nunca pregunté el nombre, y dijeron, no estamos de acuerdo con el concepto que aparece en ningún documento.
chicas de primer semestre que habían revisado 30, 40 documentos, lo primero que dijeron, no estamos de acuerdo con ningún concepto. Nosotros tenemos nuestro concepto. Ya tenían la atención de todo el grupo, claro es. Y entonces las chicas dicen, para nosotros, porque se diseñó toda una estrategia para trabajar colaborativamente. Ellas discutieron colaborativamente. Para nosotros un cuestionario es un grupo de preguntas por escrito que se contesta por escrito. Se acabó. Sorprendente. Otra vez se los voy a decir porque me encanta hacer cosas horrorosas. Di un curso con maestros, pero yo les dije, quiero que el curso tenga maestros y alumnos. No quiero solo maestros, maestros y alumnos, para que elaboraran un artículo en una escuela normal que no voy a dar el nombre. Entonces estuve yo asistiendo una vez a la semana durante X número de semanas. Llegamos a la última sesión, fui dando los elementos y dije, presenten sus avances. Quienes presentaron su concepto de educación tradicional, que era enseñanza tradicional. Presenten sus avances. Y entonces los maestros empezaron con que, no, es que no tuve tiempo porque tuvimos juntas, tuvimos que hacer esto, y es que mire, estamos en supervisión y tuve que entregar. Y de repente tres o cuatro chicas, no recuerdo, nosotras sí, maestro, alumnas. Las alumnas también, y para nosotros enseñanzas tradicionales, y empiezan a decirlo las alumnas al frente, y yo les dije a los maestros y a los demás, tómenle una foto porque vean las enormes, radiantes, felices. Las alumnas estaban presentando su aportación delante de un grupo de maestros. Muchas gracias, Luz Dari. A usted, doctor, muchas gracias. Les recordamos a todos que este texto se encuentra disponible con Editorial Limusa. En México, comunicándose, bueno, en Limusa Editores, de hecho, pero con Limusa, el correo @noriegaeditores.com, el señor Estirso Hernández, y a nivel internacional al correo luzdaris@noriegacolombia.co, el mismo correo que informamos en las redes y desde cual estaremos dándoles la respuesta del precio y el sistema de pago. Asimismo, para obtener el manual de cortesía, elaborar un artículo tan importante, agradecemos lo soliciten mediante los mismos correos electrónicos o en Colombia con sus representantes Noriega de confianza, las personas que les venimos atendiendo. También debemos en este momento agradecer no solamente al doctor García Córdoba por toda su intervención y su apoyo, además nos ha enseñado bastante, y agradecer a todas las instituciones educativas conectadas esta tarde, de manera muy especial al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP de México, el Sistema Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia, al Sistema Colegio de Bachilleres de México, Dirección General del Bachillerato México, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional de México, Universidad de Guadalajara, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Universidad Centroamericana de El Salvador, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad de Costa Rica, Universidad Tecnológica de Panamá, INACAP, Perú, Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Tecnológica Argentina, la Universidad Nacional de Chile y por supuesto en Colombia, nuestras universidades, Universidad Santo Tomás, Universidad Cooperativa de Colombia, Escuela de Ingenieros Militares ESIN, la Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, Universidad del Valle, con todas sus sedes, Universidad ICESI, Universidad Libre, Unipanamericana, Universidad Surcolombiana, la Juan N. Corpas, la Escuela de Administración de Negocios SEAN, Universidad de La Sabana, Universidad de La Salle, Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Fundación Universitaria San Mateo, la Universidad de Caldas, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Católica Luis Amigó y la Red de Bibliotecas Públicas de Colombia, además de todos los que con su presencia apoyaron esta convocatoria. Me excuso si faltaron universidades docentes, pero realmente con estos movimientos no fue tan fácil. De Bolivia nos acompañaron también, no tuve la oportunidad de conocer qué institución era, pero les agradecemos su participación. Informamos que en Colombia pueden adquirir el libro por un precio de venta de 54.000 pesos con envío a nivel nacional y haciendo su pago a través de Nequi o DaviPlata o en nuestras cuentas habituales, como lo verán en la imagen final que colocaremos en pantalla. Y pues nada, doctor, gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Hay que recordarles que se grabó y que va a quedar el link para que lo puedan ver después.
Sí, señor, Gracias. eso mismo les voy a informar. Gracias. Asimismo, estamos invitándolos también a nuestra próxima conferencia con uno de nuestros autores tan importante como el doctor García, de Editorial Limusa, programada para el viernes 26 de junio del 2020. Informaremos a sus correos el tema y el link de ingreso y creería que por esta misma plataforma que no sé a ustedes, pero a mí me encantó. Agradecemos nuevamente, nuevamente su amable asistencia de hoy y quedamos como Grupo Noriega de Editores de Colombia pendientes de sus inquietudes. Un feliz fin de semana para todos. Gracias.